Espíritu Santo de Dios, hoy, Señor, a tu casa, 30 de marzo. El Señor Jesucristo quiere hablarte hoy, te dice, debes estar preparado para el mensaje. Y ese mensaje es de perdón y de reconciliación, porque esa es la ley del Señor, de Yeshua Yamashiach, es la ley del Señor Jesucristo. Y en verdad, viendo los acontecimientos de estos tiempos, el deseo de Dios es que sus hijos estén unidos y que convivan en amor, sin rencillas ni odios. Por eso el Dios de Abraham es el Dios nuestro, y Él desea que sus pueblos, hermanos, tomen la decisión de unirse, de terminar la guerra y de estar unidos y en paz. Esto significa que el deseo de Dios es la unión de los hermanos de Israel, porque Israel significa reconciliación, y de Palestina en un solo amor que es Cristo Jesús. Y de igual forma que todas las naciones de la tierra empiecen a estar en paz, empezando nosotros en un proceso, en nuestras familias, en nuestro hogar y en nosotros mismos. Pero todo esto, ¿cómo se puede hacer? A través del perdón y de la reconciliación. El perdón, como paso previo a la reconciliación, es el momento en que tú, donde estás, empiezas a buscar perdonarte a ti mismo y hacer que te perdonen, como un acto de amor y misericordia que implica que tú reconozcas que el odio y el rencor y la ira no hace parte de ti. Significa que tienes que olvidar el daño que te hicieron, y no importa lo que sea, una deuda, un problema, un familiar que no estés hablando, significa que no puedes dejar que ese acto, ese odio siga controlando tu vida y no te deje salir y liberarte. Y ahí viene la amargura, porque el odio trae amargura y trae problemas de salud, problemas, por ejemplo, cardíacos. El odio también eleva tu presión sanguínea y aumenta tu ritmo cardíaco, crea problemas y alteraciones en tu sistema digestivo y en tu sistema inmunitario. ¿Y qué es lo único que cura eso? El perdón. Y esto se hace a través de perdonar en Cristo Jesús. Tú no quieres que tu sistema inmunológico esté débil, necesitas perdonar. Tú no quieres estar triste, acongojado, necesitas perdonar, necesitas liberarte. Porque mira que la opresión y ese estrés del odio hace que la cortisona y todas esas hormonas empiecen en tu organismo a presionarte. Entonces lo que tienes que buscar es la liberación. Y eso es el perdón. Perdona a las personas que te hicieron daño. Y perdona a aquellos, y pídeles perdón a los que tú le hiciste daño, para que esa persona ya entre en el segundo nivel, que se llama reconciliación. Y la reconciliación significa que es fruto del primer paso del perdón. Yo perdono y ahora entro en reconciliación. Y la reconciliación se hace entre dos personas. Ese fruto es activo entre ambas partes, y es el momento en que las personas toman su corazón y empiezan con los hilos invisibles del cielo a coser las heridas. Y solo en Cristo Jesús se puede olvidar el pasado. Y olvidar el pasado es la introducción a cómo, a través de la restauración de dos hermanos, que fue Jacob y Esaú, puede haber paz y amor. Y esto nos invita a que debemos con nuestra familia perdonarnos, perdonar a nuestros hijos, perdonar a nuestros padres, perdonar a nuestros hermanos, perdonar a nuestros primos, perdonar a nuestros tíos, y que ellos también nos perdonen nuestros pecados, nuestro daño y todo lo que haya herido a la otra persona. Dios te dice hoy: toma este tiempo para recabar tu pasado y encontrar aquel daño, aquella persona, y que te pongas a cuentas en el perdón. Y hoy lo vas a ver a través de la palabra de Dios en Génesis 39, y a través de esta adoración. Te vas a disponer hoy mismo este tiempo para Dios, porque Él te da de todo y te va a proveer si crees y tienes fe. Adórale, que Dios te ama. Y vamos a ir a la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a pedirle al Padre
que sea Él ministrando en tu corazón, a que esta palabra de perdón traiga reconciliación en tu hogar. Porque hoy el Señor Jesucristo te está diciendo: a través de mí eres vencedor y podrás vencer en reconciliación. El Señor Jesucristo es el pan, es la vida, es la vida. Dios nos recuerda que el perdón y la reconciliación se vive cuando hay conciencia en lo que tenemos y queremos hacer. Porque ese concepto es la ley de Jesucristo, el amor al prójimo y el perdón. Para que el amor al prójimo llegue se requiere perdón. Entonces, Padre Celestial, toma control de tu siervo a tu presente, para que seas tú ministrando a través de estas cuerdas vocales de esta boca, y que sea actuando el poder de tu palabra en las personas que escuchan, porque tu palabra fue, es y será, y no tendrá fin, porque es parte de la Trinidad, y es la Trinidad manifestada, porque el Verbo se hizo carne, y el Verbo es la palabra de Dios. Y dice Génesis 33, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a leer, vamos a nuestra Biblia, busquen Génesis 33. Entonces dice la palabra: veníamos de Jacob, donde Jacob se agarró del ángel y no lo soltó hasta que lo bendijera, pero el ángel lo dejó dislocado de la cadera. Ahí quedamos, ¿cierto? Fue una pelea que tuvo Jacob con Dios. Pelearon. Impresionante. Y contra su hermano. Claro, ahora viene lo que piensa Jacob, es una pelea con Esaú, pero qué equivocado está. Pero vamos a la palabra, dice: alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y 400 hombres, 400 hombres con él. Dice la palabra 400 hombres. Muchos hombres, ¿cierto? 400 para ese tiempo. Entonces la palabra dice que alcanzó. Y entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, y luego Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó su hermano. Pero Esaú corrió al encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños, y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los hijos que Dios ha dado a tu siervo. Y luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron también. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que me has encontrado? Y Jacob respondió: en hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto fervor me has recibido. Acepta, por favor, te ruego mi presente que he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, que tengo ovejas y vacas paridas, y esas sí se fatigan. En un día morirán todas las ovejas. Pase a mí, mi señor, delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: no, ¿para qué esto?
yo hallé gracia en los ojos de mi Señor. Así Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar, y lo llamó el Elohim Israel. El Elohim Israel. ¿Qué quiere decirnos toda esta palabra? Que Jacob viene de obtener gracia de Dios y fue llamado Israel, o sea, ya era transformado, ya no era la antigua persona, ya era una nueva persona. Y dice que Génesis 33:1, alzando Jacob sus ojos, miró. Ya tenemos claro que alzar los ojos a nivel espiritual significa que tú estás orando y viene la revelación. Jacob está lleno de la presencia de Dios Padre, debido a que él, la noche anterior, por la pelea con Dios, su cadera fue dislocada y él adquirió el nombre de Israel y está lleno de la presencia de Dios. O sea, está como cuando Moisés bajaba del monte Moriah y resplandecía su rostro y no podían verlo al rostro porque era la misma presencia de Dios. Así estaba Jacob. Y es aquí que venía Esaú. Esaú es, recordemos, el hermano de sangre. Nacieron al mismo tiempo, son hermanos, casi gemelos. Y los 400 hombres con él. Mire cómo Dios le ha dado todo a Jacob, tiene la facultad, pero le da todavía esa duda de hombre. Y pues, ¿cómo no va a sentir ese miedo si ve 400 hombres armados? Y puso las siervas y los niños, los repartió. Repartió los niños entre Lea, Raquel y las dos siervas. O sea, en la parte de atrás mandó a los niños y a sus esposas. Bien atrás. Y puso las siervas y los niños delante, o sea, en la mitad. Y luego Lea y a los niños. Y luego a Raquel y a José de últimos. Y él, ¿qué pasa? Que Jacob está actuando en sus fuerzas nuevamente, porque Dios ya le había dado palabra, que nada le iba a pasar. Lo vimos en Génesis 32. Él no creyó, pero empezó a actuar en sus fuerzas. Y él pasó delante de todo el grupo, o sea, se puso de fronting. ¿Y qué demuestra esto? Que organizar la familia en este orden específico puso a los mayores, a los hijos mayores, frente al punto de guerra y a los más débiles a la retaguardia. Jacob buscaba proteger a su familia, y en este caso Esaú no quería nada sino amarlos. ¿Sabes qué es lo curioso? Sin embargo, al inclinarse, Jacob demuestra misericordia y se pone en la línea de fuego para que cualquier cosa, el castigo lo recibiera Jacob y no su familia. Ese fue el orden de lo que pensó Jacob. Y dice que se inclinó Jacob. O sea, esto significa que como un siervo se prostraba ante su señor, Jacob, al hacer esto, demostraba que se veía a sí mismo como un siervo de Esaú, reconociendo su autoridad de Esaú sobre él y buscando el perdón por las ofensas pasadas. Y recordemos pues lo que había hecho Jacob, que había tomado la primogenitura. Jacob había engañado a Esaú en el pasado, obediendo a la bendición de su padre Isaac mediante un engaño. Pero el concepto del engaño de Esaú ya lo había entendido, porque Dios le había hablado en los sueños a Esaú. E Isaac lo confirma al bendecir a Jacob, porque Isaac dijo que al contrario Esaú sería un siervo de Jacob, porque había obtenido la bendición de su padre. Pero Jacob le muestra a Esaú lo contrario, porque siempre había tenido en su corazón Esaú esa semilla de que tenía que ser siervo. Entonces le estaba contradiciendo el acto
pasado. Y dice que se inclinó 7 veces. Esto de inclinarse en Mesopotamia y en lado de estas culturas significa número de perfección, es respeto. Y 7 veces es un respeto hasta que llegó su hermano. Y allí el hermano agradeció el acto. Pero Esaú va y corre y le demuestra que lo ama. ¡Qué contrariedad! Esaú pensó que lo iba a matar y no, el corazón de Esaú es limpio, bueno, perdonador, porque lo perdonó y quiere reconciliarse. ¿Quién es el que está buscando la reconciliación? Esaú. Jacob está buscando es que no lo maten. Su primera orden es proteger su familia, pero Esaú, su primera orden es el perdón, la reconciliación. ¿Cómo cambian las cosas? Y es donde tú te tienes que preguntar. A veces no quiero ir a pedir perdón, pero tengo que hacerlo. Por mí, por él y por el Señor. Tengo que hacerlo porque tengo que sanar mi corazón, porque no quiero entrar en enfermedades. Y lo vimos. La falta de perdón, el odio, genera reumatismo, genera problemas estomacales, genera problemas en el sistema inmunitario, genera problemas hasta de un ataque cardíaco. ¿Quién lo cree? La falta de perdonar. ¿Y por qué pelear si la vida es tan corta que se va como un suspiro y perdiste esos buenos detalles, ese tiempo con la persona que pudiste haber sido feliz? Pero por tu orgullo no lo haces. Entonces aquí es donde interviene Dios en Esaú y le habla al corazón. Y Esaú conoce a Dios. Son hijos de Isaac. La misma promesa está en ellos. Y ahora mira qué detalle tan bonito de Esaú de ir, perdonar, besar, abrazarlo. O sea que el ángel hizo un cambio en ellos. Hubo amor fraternal. Amor fraternal es aquel que se demuestra entre padres e hijos y hay reconciliación. Amor fraternal es el de la familia. Amor es el perdón, la reconciliación y el entendimiento de la otra persona. Cuando yo me pongo en los pies de la otra persona, empiezo a entender. Y Esaú no se había puesto en los pies de Jacob. No sabía, Jacob solo pensaba su idea y su pensamiento que le quitó y le quitó. Pero cuando Dios le habla a Esaú, entiende que Jacob es una promesa y que ni siquiera Esaú podía cimentar esa promesa. Entonces se puso en los zapatos de Jacob y ahí es donde Dios te está diciendo, ponte en los zapatos de aquella persona que te hirió y que ella se ponga en tus zapatos. ¿Qué siente y qué piensa? Deja de ser egoísta de pensar en ti mismo, no piensa en la otra persona. ¿Por qué pasó el problema? ¿Por qué pasaron los hechos y esos actos? ¿Y por qué no puedes perdonar? Y si no puedes, todo lo puedo en Cristo, dice el Señor, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y te está diciendo, apóyate de la palabra. Y tan hermoso que se le echó en el cuello y lloraron. Llorar es lo más hermoso porque quita esa presión del pecho. Y si ahora mismo tienes que llorar donde estás, hazlo. Hazlo ahora mismo. Cierra tus ojos y dile, Señor, lloro por esa persona. Lloro por el daño que le hice. Lloro porque quiero que me perdone. Lloro porque donde esté, sé que la amo o lo amo. Lloro porque me hace falta y la extraño, diré. Lloro porque quiero que sepa que estoy arrepentida y arrepentido de lo que hice. Y lloro porque me quiero reconciliar en Cristo Jesús. Y dice que llorar es el fruto del perdón. Y después de que tú perdonas y tu corazón ha sido cosido, porque el corazón tiene una herida abierta y supura del dolor, pero tú le dices, Señor, ahora mismo, Espíritu Santo de Dios, con tus hilos invisibles, cose esa herida y sánala.
en esa persona, y que cuando recuerde mi nombre y me recuerde con amor y no con dolor. Quiero ir con esa persona a reconciliarme, dile. Y quiero reconstruir la confianza mutua. Quiero eliminar el resentimiento de mi corazón y limpiar mi ser. Porque a través de eso solamente puedo reflejar el carácter de Jesucristo en mí. Y de esa forma se cumple la ley de Yeshua con la reconciliación. Ángeles y arcángeles descienden ahora mismo. Descienden. Hay poder en su sangre. Desciende la Shekinah de Jehová. Hay perdón, se abren los cielos. Aprovecha ahí donde estás. Aprovecha este momento, es único. Y dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Para arrepentirme. Perdóname. Perdóname. Y dice que alzó los ojos. Alzo mis ojos para ser perdonado a través del pacto y de la alianza nueva en Cristo, ratificada por mi padre Abraham. Y alzó sus ojos. ¿Qué significa? La presencia del Espíritu Santo entre Jacob y Esaú. O sea, Esaú ya estaba impregnado del poder de Dios y de la presencia. Y el Espíritu Santo toma el control. Y Jacob abraza a Esaú y le transmite su espíritu. Por eso nosotros los siervos de Dios abrazamos, porque queremos transmitir el espíritu de Jehová. Dile, abrázame, tócame, Espíritu Santo de Dios. Pídele que te toque, que te abrace, para que haga resplandecer su rostro sobre ti y traiga paz. Es la paz que da el Espíritu de Dios. Dice el Señor que, hija mía, aquí estoy. Y tú sabes que no te soltaré. Alza tus ojos, dice el Señor, como lo hizo Esaú. O sea que hay oportunidad para el pecador. Si Esaú, padre del pueblo edomita, Palestina, ahora inclinase y se juntase a Israel, serían una nación grande, de promesa, juntas, porque son hermanas. ¿De dónde vienen los edomitas? Los edomitas son descendientes de Esaú y tenían una religión similar a las de las sociedades paganas en ese tiempo, del cercano oriente. Adoraban a dioses de la fertilidad y su dios era Cos. Por eso Jehová se apartó de ellos. Y también adoraban a Baal, por eso era el apartarse de Jehová de ellos. A Usa. Y hay algo interesante, que en el momento en que Esaú recibe el Espíritu Santo de Dios, también recibe el Espíritu de Yahweh. Y parte de su descendencia recibió de las escrituras mesiánicas, o sea, de las escrituras de la Torá. Y fueron convertidos al judaísmo por los asmorreos, específicamente por Juan Hircano, a finales del siglo II antes de Cristo. O sea que no solamente fue la transmisión que tuvo Esaú, sino que también fue la transmisión obligados en invasiones por Juan Hircano. O sea, porque cuando usted invade otro pueblo, otra ciudad, se trae también la cultura, la religión y todo lo derivado. Pero luego ellos, la mayoría de los palestinos, se vuelven musulmanes suníes, aunque hayan, digamos, minorías de musulmanes chiitas o chiís o admaníes, que son los tres tipos de clasificación musulmana. Y dice, todo esto engloba que la historia de Esaú y la historia de Jacob son de familias de promesas, a pesar
de que en la palabra de Dios, en las días, Dios haya dicho: me ha apartado de Esaú y de su pueblo. Pero está marcada la promesa que le hizo Jehová a Abraham de bendecirlos y de bendecir a Esaú y a Jacob. Y dice que Esaú vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿quiénes son estos que me presentas? Y Jacob le respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Jacob se reconoce como siervo nuevamente de Esaú para bajarle al tema, y Esaú en el espíritu reconoce, porque Dios ya le ha hablado, y reconoce a Jacob como una nación grande al ver todas sus familias. Ambos son hermanos que demuestran amor y servicio entre ellos por la forma en que está actuando Esaú. Y entiende que la familia de Esaú es el fundamento de la promesa de Jehová en Cristo Jesús. Y esto nos recuerda a nosotros en este tiempo que la protección y la provisión de nuestro Dios Emmanuel y de su remanente a sus reyes y sacerdotes viene por siempre, y donde estemos y a donde nos movamos, no importa dónde vayamos, Dios Emmanuel está ahí con nosotros, como estuvo con Jacob, porque somos del mismo linaje. Y dice Génesis 33:6: y luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y también se inclinaron. O sea que la familia de Jacob está demostrando un profundo respeto a Esaú, y Jacob le reconoce como su hermano mayor. Nunca faltó Jacob en eso. Y Esaú entendió por fin, con todos estos actos, con las ofrendas, con el mensaje de Jehová en los sueños, que ellos adoran a Jehová, y por nada en el mundo van a cambiar eso, ni siquiera porque el pueblo domita adora a otros dioses. Por eso se apartaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron, y después llegó José, Raquel, y también se inclinaron. Ya la familia especial actuaba en unidad, mostrando cómo compartían el deseo de su padre Jacob en reconciliación, para participar de la reparación de la relación de Saúl. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente es que como persona en la actualidad pidamos perdón a la otra persona y la otra persona nos perdone en Cristo Jesús. Significa que la cabeza de la familia también está involucrada en el perdón, y la familia receptora del perdón acepte y sean en amor en Cristo Jesús las dos familias, porque no es por individuos sino por ese grupo familiar. Y esto demostró Esaú en que sus hijos se inclinaran a Esaú. Y dijo Esaú: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado con las ofrendas que me has dado? Y Jacob le respondió: en hallar gracia delante de los ojos de mi Señor. Vuelve y lo reconoce como su Señor, y le dice: hallar gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el acto del Espíritu que viene por el perdón. Es lo que se derrama de la menorá en los dos olivos. Es la gracia del cielo. Es la gracia que desciende por las barbas de Jehová. Es la gracia que estamos pidiendo al Padre. Y si hubiese la más mínima intención de Esaú, con estas palabras ya no habría ni huella de resentimiento, porque ya quedó desarmado totalmente. Y en la actualidad esa reconciliación nos debe simbolizar a que el creyente debe experimentar el perdón de Dios, buscándolo a través del perdón con los hermanos. O sea, en el momento que yo entro en paz con mis hermanos, entro en paz con Dios. No se puede ser un pastor o un líder o un creyente si no se está en paz con los demás. Es ilógico. Usted pide perdón, porque no sería testimonio. Todo tiene un orden en el gobierno de Jehová. Por eso Dios entiende esto y ofrenda y acepta la reconciliación de la oferta de paz. Porque tú haces paz con tu hermano, inmediatamente hay reconciliación de paz con Dios. Y esto lo hacemos, hay una clave de pedir perdón. Y una es: oye hermano, te pido perdón, chévere. No, este perdón es diferente. Es un perdón donde tú le dices el nombre de la persona,
perdóname en el nombre de Cristo Jesús. Porque la frase completa hace la activación de ofrenda de paz en los cielos. Vuelvo y repito, cuando tú vayas a pedir perdón, tienes que decirle, persona, te pido perdón en el nombre de Cristo Jesús, sellado por su sangre, y activas la ofrenda de reconciliación de paz en los cielos, porque estás colocando de testigo a Dios. Cuando no hablas y colocas a Jesucristo nuestro Señor, no hay verdadero perdón. Y dijo Esaú, oye hermano, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti todo esto que es tuyo. ¿Qué significa? Que Esaú está rechazando los regalos. Y resulta que en esos tiempos la cultura mesopotámica decía eso, era no recibir y al final sígueme. Era parte del protocolo. Y Jacob insiste para que se selle como un pacto de nueva etapa de paz y entendimiento. O sea, las ofrendas son un nuevo pacto para una nueva etapa de reconciliación. Si yo le pido perdón a Dios, Dios te perdona en el nombre de Cristo Jesús. Y tú entregas una ofrenda de pacto para que esta la recuerde el Señor. Y tú luego recuerdas aquella ofrenda que el Señor activó en el perdón. Eso es un códice, se llama la activación de la ofrenda del reino. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente. O sea, está diciendo, acepta el pacto, porque he visto tu rostro. ¿Por qué insistió Jacob? Porque era la oportunidad exacta, porque el reflejo de Dios estaba en ellos dos. Estaban con el Espíritu Santo de Dios juntos, en el mismo Espíritu. O sea que eran uno solo, en Cristo Jesús. En el momento que Jacob refleja el rostro de Jehová y Esaú refleja el rostro de Jehová, son uno en el cuerpo de Cristo. Significa que ya son copartícipes de la ofrenda. Y esto significa, y le dice Jacob, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me ha recibido. Le dijo, tú me recibiste, me perdonaste por la intersección de mi Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los pastores abrazan, que te abrace duro, porque te está transmitiendo de su espíritu. Y eso mismo fue la transferencia de Jacob. Y ahora le suma las ofrendas, que estas ofrendas en nuestro tiempo significa el holocausto a Jehová, donde tú le estás diciendo, a través del perdón de mi hermano, yo me estoy despojando de mis pecados y de mis deudas y entrego un gesto de adoración y propiciación, propicio, para que haya holocausto de perdón, expiación, y sea una rendición total tuya ante Dios. En Levítico el sacerdote recibía las ofrendas para hacer expiación en el tabernáculo. Esto es lo mismo, usted está gestionando la adoración y la propiciación para una rendición total ante Dios, para que se active el reino en ti. Y esto refleja que tú estás preparándote para someterse a la voluntad de Dios y buscar su aceptación. Y eso está en Levítico 3:9. Todo es valioso porque debe ser sometido a la voluntad de Dios. ¿Qué tienes tú ahí para Él en esa ofrenda? Dejar el pecado, hacer un ayuno. Acepta, le dice Jacob a Esaú, te ruego mi presente que he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. Le está indicando que toda esta ofrenda que Jacob le está entregando a Esaú es limpia, pura, y él la trabajó con el sudor de su frente, que no es un soborno, porque podría tomarse que Jacob pensaría, no, yo le voy a entregar todas mis propiedades para que no me mate. No. Aquí le está diciendo, esto es un pacto. Esto es sagrado mío como hermano. Esto es amor, es una ofrenda de amor. Lo mismo te está diciendo Dios. Busca para acercarte a esa persona que quieres pedirle perdón, un regalo, algo especial, que demuestre que estás arrepentida sinceramente y que no es por salir del paso, porque la llegada a Jesucristo está pronto. Y Jacob insistió y Esaú por fin lo tomó. Te está diciendo, pide perdón,
prospera en pedirle perdón a esa persona, porque ella tarde o temprano va a ceder y sella la reconciliación por medio de esa ofrenda de humildad y de generosidad entre hermanos. El tiempo es corto y la llegada del Señor es pronta. Por eso es aprovechar este tiempo para la reconciliación es clave. Entonces Esaú le dijo: oye, Jacob, anda y vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor ya sabe que tengo los niños tiernos, las ovejas y las vacas, y se fatigarán. En un día morirán las ovejas. Pase ahora primero, mi señor, delante de mí, y yo iré poco a poco detrás de ti con mi ganado, o sea, voy pastoreando mi ganado, y apenas yo llegue, yo le aviso, y yo llegue allá a seguir donde tú vas. Aquí es claro que Jacob no quería viajar con Esaú, y encontró la forma sabia de decirle y no hacerle sentir mal, que entendiera de una forma que no era que no quería compartir. Pero la pregunta es: ¿y por qué Jacob no quería compartir con Esaú? Voy a explicarlo con un ejemplo. Usted es un creyente y tiene unos hijos que son creyentes de Jehová, y usted como creyente se llama cualquier nombre, X, pero a su vez tiene otro hermano o hermana que se llama Y. Pero Y no adora a Jehová, sino que a Y le gustan las rumbas, las fiestas, el pecado, llevar una vida descontrolada, pecaminosa, y adora a otros dioses porque de pronto hace brujería por ahí. Pero usted, X, tiene que ponerse a cuentas con Dios y tiene que pedirle perdón y reconciliación, como pasó entre Jacob y Esaú. Y usted de pronto lo hace para saldar su cuenta con la persona Y. Pero usted sabe, X, que no puede quedarse conviviendo ni ser concupiscente con el pecado, ni caer en las garras del enemigo, porque el proceso lo puede llevar a perdición. Entonces usted, su acometido es ponerse en cuentas con Dios y con la persona, pero regresar. O sea, usted no va a ser concupiscente. O sea, usted se va a mantener lejos de ellos y va a hacer su vida. ¿Por qué razón, motivo tomó Jacob esa decisión? ¿Y por qué Jacob no fue a seguir como habían quedado? Entonces Esaú le dijo: déjame ahora contigo de la gente que viene conmigo. O sea, ese ya le está diciendo: yo le voy a dejar ciertas cositas a usted de recuerdos, de lo que éramos en familia, tómenlo. O le dijo a las personas: o yo quiero meterme ahí en la vida suya, el X. Y de pronto esa persona Y, que no tiene el Espíritu Santo de Dios, empieza a influenciar a sus hijos X y a dañar el trabajo de Jehová. Eso fue lo que Jacob, y Dios Padre le dijo a Jacob: apártate de él. Ya cumpliste, estás a cuentas, apártate de él. A no ser que el Y quiera arrepentirse realmente, llegar, porque el Señor Jesucristo viene por los pecadores, por los brujos, hechiceros, por todo aquel que hace pecado. Entonces, si el Y se arrepintiera de sus pecados, podría convivir en el cuerpo de Cristo como parte lo había hecho Esaú y Jacob. Va a una decisión de que tú intermedies como X para que este Y llegue a las puertas de Cristo. O sea, sea bautizado, transformado y una nueva criatura con un nuevo nombre. Es lo que te está explicando esta palabra. Pero entonces Jacob, preocupado, entendiendo que le iba a dejar personas de esas 400, ¿cuál era la intención de Esaú? La intención de Esaú era buena. ¿Por qué? Porque sabía que Jacob con su familia podían ser atacados por los amalecitas, asmorreos, todos los pueblos cercanos que no creían en Jehová. Entonces, ¿qué dijo Esaú? Buena persona. Él dijo: no, yo te dejo mis guerreros para que te custodien y te protegen. Pero ya sabía Jacob que no podía hacer, porque podían estos que adoraban a otros dioses afectar a su pueblo. Entonces no quería exponerse. Y Jacob le dijo a Esaú: oye, pero ¿para qué esto? Si yo ya llegué gracia en tus ojos, mi señor, tranquilo. Vete adelante, Esaú, que yo iré. Y Esaú cede.
son hermanos, creen en él. ¿Qué le está diciendo? Que entre hermanos hay reconciliación y deben actuar correctamente entre ellos. No se deben decir mentiras, no se debe jugar uno con el otro. Un hermano no se puede aprovechar de otro hermano, no puede ser falso un hermano con otro hermano, debe ser honesto y sincero. Y debe haber transparencia. Y así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. ¿Qué es Seir? Seir es una región en el monte Seir que se encuentra al sur de Jordania, entre el Mar Muerto y el Golfo de Acaba. Esta es una área montañosa que ha sido parte de la región de Edom al momento y se encuentra en una zona que hay que visitar, que se llama Jibalash Sharat, en Jordania. Allí está toda esta historia. Es hermosa ciudad. Y Jacob no fue a Seir. Jacob fue a Sucot. Pero Sucot significa varios procesos. Dos, se encuentra al lado, primero Sucot, del río Jordán, o sea, muy apartado de Jordania, conocida en este caso como el arroyo de Jacob. Recordemos los estudios que hicimos de los pozos, que él vino al pozo de Jacob, donde se conoció Rebeca, donde se conoció su esposa, las esposas de Isaac y Jacob. Ese mismo pozo es el que refiere acá. Él llegó a la promesa. Él llegó donde Jehová le había dicho que tenía que sentar Israel, que también es Jordania. Y se desplegó a lo que es actualmente Haifa y Jerusalén, Israel. Y Jacob edificó allí para sí casa e hizo cabañas, porque ustedes saben que eran aldeanos, o sea, eran nómadas que se movían y edificaban aldeas. Por tanto, llamó el nombre de ese lugar Sucot. Ahora, ¿qué significa el Sucot? El Sucot es una fiesta israelí, una fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Por eso decimos que se va a celebrar el Sucot, la festividad judía de los 7 días de Israel. 7 se inclinó, 7 días de Israel, los tabernáculos. Y 8 para la diáspora judía, porque en la diáspora judía se recuerdan los 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto para salir de Egipto. Todo porque actuaban incorrectamente. Y esas cabañas que creaban ahí en esos 40 años recorriendo el desierto, ese desierto armaban Sucot, o sea, las tiendas. Y está escrito en Levítico 23, 42 al 43. Y dice que después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en tierra de Canaán, no a Siquem, cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad. Esta ciudad, Sucot, se convirtió en una de las más importantes y perteneció a la tribu de Gad después de la conquista de Canaán. Y ya sabiendo Jacob, cumpliendo a Jehová en el asentamiento, estando a cuentas y en reglas, ya sabía que podía edificar su pueblo. Y edificar su pueblo significaba hacer lo mismo que Abraham había hecho. Tenía que comprar la tierra para edificar. Por eso donde tú vayas y decidas edificarte, vas a tener y decir, voy a comprar esta tierra, voy a comprar esta casa, como Abraham compró su tierra. La cueva donde yació su cuerpo. Y asimismo como Jacob hizo comprar esa tierra para que de allí se edificara Israel. Ahí es donde tú vas a decir, voy a tener un título de propiedad de mi heredad, para que habite mi gente, mis descendencias. Va a habitar mi descendencia. Y vas a hacer allí altar. O sea que tu edificación, tu casa, tu apartamento, tu altar, es edificación del cielo divino. Y ahí es donde tú vas a levantar un altar de adoración, un tabernáculo. Dile, mi casa es tabernáculo de Jehová. Es altar. O sea, mi casa es un altar. Y lo llamo ahora mismo Elohim Israel.
El Elohim Israel, lo llamo. Porque el Dios de Israel aquí se sella en mi hogar, como un pacto que hago con Israel. Porque hago parte de la victoria mesiánica que asimismo Jacob realizó. Y construiré en mi hogar altar. Y declararé públicamente que Dios es mi Señor. Dios es mi Señor. Y es el Dios de mis hijos. Y es el Dios de mis descendientes. Y afirmo su soberanía divina y fidelidad a través del pacto que levanto hoy, a través de la sangre de Cristo que tiene poder. Levanto pacto a través de su sangre, la sangre de Cristo que tiene poder. Aquí se demuestra la soberanía del Señor en la tierra. Si sentiste los arcángeles, ángeles, querubines y serafines, porque fueron activados hoy. Pero para que eso sucediera, tuviste que estar a cuentas en perdón. Y vas a sentir una paz ahora mismo que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que te quita la impaciencia y carga. Esa paz te quitó la opresión del pecho hoy. Y dile gracias, Dios, por quitarme la opresión por la falta de perdón. Gracias, Dios, por quitarme el pecado de la falta de perdón y por traer reconciliación a mi vida. Y ahora Jacob levanta un altar, como lo hizo Abraham y como lo hemos hecho hoy. Esto significa que ese altar de pacto es un fundamento que has realizado sobre la piedra angular que es Jesucristo. ¿Qué significa? Que ahora en la oración tú vas a alzar la piedra que alzó Jacob y la soltó y la ungió, recordando la simiente del Señor Jesucristo. Y ahora, cuando retorna a Elohim Israel, hace lo mismo. En Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo. Está diciendo Efesios que recuerda y certifica el acto de Jacob al dejar caer la piedra y ungirla, porque allí el Salem levantó y retornó al cielo, a la tierra, a través de una escalera donde ángeles y arcángeles, querubines y serafines subían y bajaban, y donde veíamos al Señor Jesucristo en los cielos. Se llama el Dios de pacto. Se había ido y allí volvió la edificación del Señor Jesucristo, nuestro Mesías, que es el fundamento dentro del cual nuestra iglesia se rige en 5: en el nacimiento del Señor Jesucristo, en su crecer, en levantar la palabra, en llevarla al tabernáculo, en su cruz, en su entrega para crucifixión, muerte, porque creo en la muerte de Jesucristo y creemos en la resurrección de Jesucristo para el perdón de los pecados y para darnos salvación y vida eterna. Esa es la base y fundamento de nuestra iglesia, Emmanuel, y de nosotros como iglesia y tú como integración en el cuerpo de Cristo. Recuérdenlo, somos cuerpo de Cristo y nuestra simiente es Jesucristo, que es el fundamento que edifica nuestra iglesia. Y 1 Pedro 2:6 dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y que el que creyere, o sea, el creyente que creyere en él, o sea, en la piedra, no será avergonzado. ¿Qué nos dice 1 Pedro? Que toda la palabra, que es el verbo que se hizo carne, o sea, el Señor Jesucristo, a través de la palabra la certifica y la puso en Sión. Y Sión es Betel, casa de Dios, donde Jacob puso su
cabeza en la piedra para dormir. Ese Sión lo levantó y la soltó, y la piedra cayó, que es la piedra angular, o sea, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se formaron uno solo, la Trinidad, para hacer establecimiento del Padre en la tierra. Por eso fundamentamos en Sión. Sión es la tierra prometida del tabernáculo que se sentará en el reino milenial y donde gobernará la piedra angular, que es Jesucristo, por 1000 años, junto con nosotros. Escogida y preciosa es la piedra, porque cuando tú te conectas con la piedra, empieza a transmitirte de su esencia, y tu rostro empieza a resplandecer como el rostro de Esaú, de Jacob, resplandijo. ¿Qué nos dice? Que tomemos la piedra ahora mismo, y tú en la oración vas a levantar la piedra y la depositarás en tu hogar como un acto de reconciliación y perdón. Y dice que el que creyere en él no será avergonzado. ¿Y acaso el Señor Jesucristo nos ha dejado avergonzado? ¡Jamás! Porque Él nos ha dado lo que somos y nos dará mucho más de lo que tenemos. Nos ha dado el perdón y nos ha dado vida. Y Jacob demostró a Esaú que por él no sería avergonzado, porque Jacob reconoció que las cabras, corderos, vacas, su familia y todo lo que tenía se le había dado Dios Padre, mientras que Esaú se sentía propio en sus fuerzas y todo lo que conseguía era de él y pensaba por él. Es la gran diferencia en la actualidad, donde los que reconocen lo que tienen viene de Dios y los que no, por sus propios medios. Y aquellos que no reconocen lo que es en la piedra, es cuando viene la prueba, las pruebas, y son para doblegar su espíritu y doblegar su altanería, alcurnia, prepotencia, para que reconozcan que necesitan de Dios. Es que viene la prueba, y ahí es donde está el Señor Jesucristo para el pecador, recibirlo, pedir perdón y reconciliación y hacerlo parte del remanente. Esta es palabra de Jehová para ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar. Dile: Señor, cierra tus ojos, no te vas a salir. Estoy aquí, Padre Celestial, para presentarme ante ti, piedra angular, para que me perdones y perdones mis pecados. Y en este momento que me he puesto a cuentas con el prójimo, quiero recordarte que quiero hacer ofrenda de paz y pacto, y que quiero que esa tierra de promesa sea sellada por la piedra angular, que es Jesucristo. Señor Jesucristo, trae paz a mi casa, a mi vida y a mi corazón. Quiero pedir perdón a las personas que les hice daño, y que tú desde los cielos empieces a gestionar y a preparar ese encuentro, que tú le prepares el corazón para que cuando me vea me abrace como Jacob y me bese como lo hizo Esaú a Jacob. Quiero que tú desde los cielos prepares el corazón de esa persona que le hice daño, para que nos reciba con amor y reconciliación. Ayúdale a coser y a olvidar ese daño causado, y que seas tú, Espíritu Santo de Dios, reconfortándola. Padre, hoy quiero decirte que perdono a todos aquellos que me hicieron daño. No les tengo rencor, y al contrario les amo. Y así tenga que estar apartado de ellos, quiero que los bendigas, los prosperes, Señor. Porque quiero, Señor, estar a cuentas contigo, para que mi corazón esté limpio.
y esté preparado como virgen prudente para tu llegada. Quiero, Señor, decirte que he perdonado a los que me hicieron daño, a los que abusaron de mí, a los que abusaron de mi confianza, de mi buena fe, a los que me usaron y me hicieron daño. Los perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo ha sido en el nombre de nuestro Señor.